paró de llover y así se empieza a poner la movida en el Parque La Floresta. ¿Qué les pasó a esta comunidad que se cayó y que volvió a resurgir? Argentina, la campeona mundial. ¡Vamos! Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Bienvenidos a la Feria de las Flores. Nos encontramos en la ciudad de Medellín, como les conté en el video anterior, estamos en la segunda ciudad más importante de Colombia y nos encontramos justo en una época muy importante porque ahora comienza el evento más importante de Medellín, la Feria de las Flores. Este es un evento anual que se realiza en el mes de agosto, que dura varios días y se trata de una serie de eventos, desfiles, shows, en donde el principal evento es el desfile de silleteros, que bueno, nosotros no lo vamos a poder ver porque el desfile se va a realizar el día 10 y nosotros ya no vamos a estar acá en Medellín, pero lo que sí vamos a poder ver es el desfile de silleteritos, que es la representación del desfile de silleteros pero realizada por niños. La cantidad de gente que hay, todos vestidos con ropas alegóricas, los niños ya están preparados, diferentes agrupaciones están preparándose para desfilar. Me encanta que los vecinos, comerciantes, todo el mundo se viste de fiesta adornando sus ventanas, los balcones, los jardines con flores de todos los colores y por supuesto con la bandera de Colombia. ¡Hermoso! Arranca el desfile. Miren esto, estos son los silleteros. Así antiguamente los campesinos llevaban las cargas y hasta las personas en sus espaldas. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Voy a cargar las rosas, mirá. Claro, esto es folclore, amigos. El desfile de silleteros es una tradición desde 1957. Como les decía, el desfile de silleteritos viene del tradicional desfile de silleteros, que son cientos de campesinos llevando a sus espaldas coloridas silletas que ellos mismos diseñan y adornan con más de 80 variedades de flores. Esas flores son cultivadas durante todo el año en corregimientos como Santa Elena, en donde declararon a los silleteros Patrimonio Cultural de la Nación en el 2003. Las agrupaciones van a pasar durante cuadras y cuadras y van a ir recorriendo todo un circuito hasta llegar al Parque de la Floresta, donde estábamos estacionados en el video anterior.
Esto es una locura, realmente es una fiesta, la alegría de la gente, las ganas de mostrar su cultura, el orgullo que tienen de ser paisas. Ay, no, estoy re feliz y realmente viajar te da estas posibilidades de estar justo en el momento indicado de que pase una celebración como esta. ¡Ah! ¡Hola! ¡Hermosas! Qué tremendo este desfile. Este es todo un homenaje a la cultura antioqueña, a la labor de los campesinos. Qué bárbaro, cómo la gente se divierte. No, esto es una locura. Los silleteros, como se los conoce a los campesinos de Santa Elena, encontraron en las flores una forma de sustento y de expresar su arte, y originalmente los habitantes de los Andes, como les contaban, utilizaban estas silletas de madera para transportar cargas, incluso a los familiares y también a los enfermos, por los difíciles caminos de los Andes. Pero bueno, con la llegada de la mula, esta práctica se redujo, pero resurgió en este desfile espectacular en donde ahora cargan elaborados arreglos florales. Somos la agrupación artística Show Dance. Desfiles y cartelitos 2025. Bienvenidos para el Show Dance. ¡Qué tremendo fiestón, por favor! La verdad, a mí me hizo recordar a cuando era chiquito en la escuela que nos hacían actuar. Nada, una ternura ver a esos nenes, una sensación muy festiva. Todavía me siento de fiesta. No me imagino lo que debe ser el de los silleteros adultos, que es el cierre, pero lo de los nenes encima es súper tierno. Terminó el desfile y miren, se largó a llover y nosotros nos estamos yendo para el parque, porque obviamente nos sacaron del parque por el desfile, pero ahora ya podemos volver a ingresar. Mirá qué bello, mirá lo que son estos colores, me vuelvo loca. Tremendo, hermoso, me encanta. Gracias, gurisa, puedo pintar acá dentro de mi casa, ¿qué más quiero? Exacto. Allá por ahí pasa el metro y continuamos. Paró de llover y así se empieza a poner la movida en el Parque La Floresta, que está tremendo, ya puestitos de comida, música, todo. Y además, no solamente estamos nosotros con nuestro motorhome, están nuestros amigos cordobeses, nuestros amigos uruguayos. Llegó Ivo y estamos armando toda una comunidad en este parque. Y no solamente están los chicos vendiendo. Miren este puesto lo que es. Es hermoso, tremendo. Viendo el despliegue que fue el desfile de los silleteritos hoy. Ay, qué lindo que sería ver y estar en el desfile de los silleteros, el original, el que es el cierre, pero bueno, lamentablemente nosotros tenemos una fecha límite para estar en este país y estamos atrasados en nuestra ruta, así que en esta fecha nosotros en realidad deberíamos estar en la costa, pero todavía estamos acá, así que no me lamento por no poder estar en ese evento y agradezco haber estado en el de hoy a la mañana, porque la realidad es que si estábamos en tiempo y en forma no hubiésemos estado aquí en esta fecha. Así que veo el lado positivo y agradezco haber estado hoy, porque realmente fue una fiesta espectacular, inolvidable, que me encantó. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero y seguimos aquí en Medellín y hoy vamos a hacer una de las actividades que más ganas tenía de hacer cuando llegáramos aquí, y es que estamos yendo a conocer la Comuna 13. Y miren qué bien acompañados que estamos, que nos está acompañando Ivo. Vamos a hacer el free tour. Acá les voy a dejar la página en donde tienen que reservar este free tour. Vos elegís el día, el horario, y solamente después de realizar este tour vos valorás
qué es lo que te pareció y le das una propina a los guías que justamente viven de esas propinas que uno les da. Qué aventura, por favor, la del viaje hasta acá. Medellín tiene 16 comunas, de la cual la comuna 13 es una de ellas y tiene dentro de esta comuna 23 barrios. Vamos, Carlito. Y ahí está público el poder femenino. ¿Cómo? ¡Vamos, María! Es súper turístico, ¿eh? Te venden de todo y hay muchos lugarcitos para poder comer. También hay baños que salen desde los 1.500 pesos para utilizarlo. Súper interesante toda la historia que cuenta la guía, porque la guía es nativa de aquí, de la comuna 13, y lo primero que nos contó es que esta montaña se empezó a poblar de personas que habían sido desplazados de otros lugares. Todos estos desplazamientos fueron a causa de los conflictos armados y la gente tuvo que terminar refugiándose y buscando una salida en este lugar. Lamentablemente, esta comuna fue afectada por dos conflictos armados muy importantes. Uno fue el conflicto Mariscal y el otro fue el conflicto Orión. En ambos conflictos, las fuerzas oficiales, tanto militares como policía, atacaron con balaceras, con tanquetas, cañones y todo tipo de armas de fuego a los mismos civiles que se encontraban aquí en esta comunidad en la búsqueda, aparentemente, de grupos guerrilleros. Las cifras oficiales indicaban mucha menos cantidad de fallecidos, de desaparecidos y de secuestros de los que el barrio, la comunidad denunció. Lastimosamente, de esas operaciones hubieron muchísimos asesinatos, secuestros y desapariciones de personas, en su mayoría civiles e inocentes. Tengan en cuenta que la operación Mariscal duró 13 horas, en donde hubieron diferentes balaceras. Y luego, tiempo después, en octubre de ese mismo año, del 2002, estuvo esta operación Orión, que duró 3 días. 3 días en donde las familias tuvieron que esconderse, las madres tenían que buscar a sus hijos porque estaban desaparecidos y a muchos los encontraban muertos en justamente esta cancha en donde ingresamos al barrio. La operación Orión fue gestada entre el gobierno en conjunto a los paramilitares, y lo peor de todo fue que cuando culminó esta operación, que duró 3 días enteros, la cuestión aquí quedó peor porque quedaron grupos paramilitares que estuvieron aquí en la comuna durante 4 años reclutando niños para ser sicarios de las bandas de narcotraficantes, lo cual hizo que este barrio se volviera cada vez más peligroso, hasta que en el 2008 se comenzaron a construir las escaleras mecánicas.
mural lo hicieron artistas locales y representa justamente a la Operación Orión, a la mano del Estado y justamente al pueblo abajo. Y también están dibujadas las hojas que representan a lo que les pasó a esta comunidad que se cayó y que volvió a resurgir. Porque las hojas, si bien se caen, también vuelven a nacer constantemente. ¿Qué es esto, por favor? Hasta pasan motos. Wow. Cantidad de turistas. Esto está lleno de gente por todos lados. Estamos a punto de entrar a un show de trova, a ver a los trovadores actuar. Y los trovadores es algo muy cultural de aquí, que son como los que nosotros llamamos los payadores. Bueno, los trovadores lo que hacen es hacer versos improvisados, pero con una vuelta de tuerca muy especial que lo hace representativo de los paisas, con mucha onda, con mucha alegría, muchos chistes. Así que vamos a nuestro primer show de trovadores. Que se sienta la energía que están pasando por la Comuna 13. ¡Buenas tardes! ¿De vienen de residencia? ¿De dónde vienen por acá las hermosas damas? México. ¿Qué parte de México? Sinaloa. Excelente. Les da miedo decir que es Sinaloa. Como cuando yo fui a México, ya de la 13. De la 13, ya bueno. ¿De dónde vienen ustedes también? Zacatecas, México. ¿De dónde vienen? Puerto Rico, Puerto, excelente, bienvenidos. Y acá estoy esperando a mi compañero Pablo. Le dicen la mulita. Estados Unidos. Entonces, usted no iba a Estados Unidos. Oiga, la señora tiene una cara de que es de San Cristóbal. Ya me son de Calazán. Visitan. De la costa. ¿Y por qué? Porque ajá. ¿De qué parte de la costa nos visitan? De Ayapé. Visitan. Acá Argentina. 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 Ah, no. ¿Ustedes dónde Argentina? ¿Ustedes los que están sentados de dónde son? Puerto Rico. ¿Y ustedes no vienen con los de Argentina? No. ¿Empiezo o empiezo? Empiece, Pablo. Hágale. Agradezco su presencia. Hoy trova vienen a oír de algo, si estoy seguro, me vienen a divertir. Eso es puro rebelión, con un sentir muy profundo, lleno de arte y de cultura, de la 13 para el mundo. Eso. Disculpan la demora, este parque improvisa, pero acá garantizamos, sacamos una sonrisa. Desde acá los mexicanos hasta los puertorriqueños, mil gracias por visitar nuestro pueblo antioqueño. De atrás para adelante, me trovo sensacional y recibo a la Argentina, la campeona mundial. Una tierra muy hermosa, una tierra de nivel. Tenemos al grande Messi, Diego y Carlos Gardel. Se le olvidó mencionar ¿A quién? la más grande persona. Se le olvidó mencionar a ese Dios que es Maradona. Si hablamos de futbolistas, él se puede parecer. Él se parece a Messi. Messi medio sin comer. Tremendo el show de trovadores, me encantó, la verdad, se pasaron. ¿Cómo improvisan con la información que van sacando del público? Tremendo.
frene. De atrás se ve un cerro con poca vegetación. Ese lugar es La Escombrera. La Escombrera es la fosa común más grande de Latinoamérica y se estima que ahí hay cientos de cuerpos de personas que fueron víctimas, obviamente, de todos estos conflictos armados. Las escaleras mecánicas reemplazaron más de 320 escalones, ayudando el acceso a esta montaña, a esta comuna, y también permitiéndole a las personas que viven acá que pudiesen tener una mejor calidad de vida, que pudiesen conseguir un trabajo, porque por ejemplo antes no los contrataban a los habitantes de esta comuna porque justamente era una comuna muy violenta y peligrosa. En el 2011 se terminó la construcción de las escaleras mecánicas y gracias a la idea de artistas locales, de dos artistas locales específicamente, que comenzaron a hacer murales, empezaron a embellecer toda esta comuna, lo cual de a poquito fue empezando a generar el turismo, que el turismo comenzó a funcionar aquí en el 2015-2016, así que hace muy pocos años que hay turismo y justamente los vecinos se encargan de hacer que el turista se encuentre seguro y se sienta seguro, porque justamente es el medio de sustento de la mayoría de la población que aún se encuentra en esta comuna. Con el paso del tiempo se convirtió en un paseo muy popular por los extranjeros para venir a conocer esta comuna. Por eso cada uno de los habitantes de aquí se dio cuenta que se necesitaban restaurantes, miradores y diferentes atracciones para recibir a los turistas. Algo que nos contó la guía es que la existencia de Pablo Escobar dentro de esta comuna en realidad era un mito, así que desmitificado que Pablo Escobar haya sido el capo de esta comuna. Las escaleras mecánicas se construyeron para el pueblo, para la comuna, no para el turismo, por eso tienen un horario de funcionamiento que son en los días de semana hasta las 11 de la noche y los fines de semana hasta las 6 de la tarde, porque se supone que obviamente la gente no llega tan tarde de trabajar como los días de semana. Tremenda la historia de resiliencia de la población de la Comuna 13, que resurgió de tal manera que se convirtió en un sitio súper, pero súper turístico, visitado por todo el mundo. Uno se siente muy cómodo cuando lo recorre, los guías te hacen también sentir muy cómodo y se siente que es seguro, por lo menos para nosotros. Qué pedazo de tour que hicimos, la verdad, 100% recomendable. Y también tienen que saber que ustedes, si quisieran hacer esta visita a la Comuna 13 por su propia cuenta, también lo pueden hacer porque es súper, pero súper seguro. Yo quería hacerlo sí o sí con un guía porque al ser un guía local te cuenta la historia desde adentro y realmente es muy, pero muy fuerte. Pero lo que quiero saber es a ustedes qué les pareció esto, la Feria de las Flores, todo lo que pasó en este video. Los voy a leer en los comentarios. Le voy a mandar un flor de saludo a Diana Golia de Luján. Gracias por tu mensajito, gracias por ver el video, ni bien salió, gracias por escribir un mensajito, ni bien sale el video, que eso nos ayuda un montón. Si vos querés participar del flor de saludo, escribí ya mismo un mensaje abajo de este video de YouTube, pero acordate que tenés que estar suscrito al canal porque es para nuestros suscriptores.
Gracias infinitas por ver las publicidades, por dejar sus likes, por sus mensajitos. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.